Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Continuamos nuestro recorrido por el amplio mundo de la trigonometría, estudiando sus conceptos más básicos y avanzando en sus diferentes áreas. Desarrollaremos el día de hoy un análisis de las fórmulas del seno, coseno y tangente para la suma de dos ángulos y las llevaremos al nivel de cálculo de los ángulos doble, triple y mitad. Veamos los ángulos múltiples. Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que involucran funciones trigonométricas y que es verdadera para todos los valores del ángulo, ángulos múltiples en los que están definidas. Identidades de ángulos múltiples. Estas son las identidades trigonométricas del ángulo doble, tanto para el seno, coseno y para la tangente. Para el seno de 2a es igual a 2 por el seno de a por el coseno de a. Para el coseno de 2a va a ser igual a 2 por el coseno al cuadrado de a menos el seno al cuadrado de a. Y para la tangente de 2a va a ser igual a 2 por la tangente de a dividido entre 1 menos tangente al cuadrado de a. Estas tres fórmulas que hemos demostrado son las que utilizaremos para hacer los cálculos correspondientes a los ángulos doble de seno, coseno y tangente. Vamos a hacer la demostración de cómo se consigue la fórmula para calcular el seno del ángulo doble. Esto se expresa del modo seno de 2 alfa o seno del doble de un ángulo. En este caso, lo más sencillo es utilizar las identidades de la suma de dos ángulos. Para este caso, usamos la fórmula del seno, la misma que utilizamos en clases anteriores. Tenemos aquí seno de alfa más beta. Recuerden, en la clase anterior, la suma de dos ángulos es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa multiplicado por el seno de beta. Lo que haremos es simplemente igualar primero alfa con beta. Es decir, donde quiera que aparezca beta, como lo hemos igualado, vamos a colocar alfa. Entonces diremos ahora que el seno de alfa más, sustituyendo beta por alfa, sería alfa más alfa, es igual al seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa, correcto, más el coseno de alfa multiplicado por el seno de alfa. Si te fijas, en esta parte, como son semejantes alfa y alfa, diríamos entonces seno de 2 alfa al sumarse. Y eso va a ser igual, tenemos en el segundo miembro seno de alfa por coseno de alfa sumado por coseno de alfa por el seno de alfa. Es decir, este término completo o este miembro completo de la igualdad tiene los mismos términos, lo único que en la segunda parte está invertido, pero recordemos que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si sumamos lo mismo dos veces, igual que al inicio, tendremos 2 seno de alfa por el coseno de alfa, y con esta fórmula que hemos obtenido es que vamos a calcular el doble del ángulo para el seno. Para conseguir la fórmula del coseno del doble de un ángulo, también vamos a utilizar la fórmula del coseno de la suma de dos ángulos. Igual que en el ejercicio anterior, igualamos alfa con beta para sustituir a beta por alfa en toda la fórmula que tenemos acá. Entonces diremos el coseno de alfa más alfa. Me imagino que ya sabes lo que sigue. Claro que sí, coseno de alfa multiplicado por coseno de alfa también, menos el seno de alfa por el seno también de alfa. Reducimos términos semejantes y decimos aquí entonces el coseno de 2 alfa al sumarse estas dos va a ser igual ¿a quién? A la multiplicación de términos que son semejantes y luego la resta de otros dos términos que también son semejantes. Entonces, si coseno de alfa lo multiplicamos por coseno de alfa, tenemos
coseno al cuadrado de alfa menos, y multiplicamos seno de alfa por seno de alfa, tenemos entonces el seno al cuadrado de alfa, y es nuestra fórmula para calcular el coseno del doble del ángulo. Y para hacer la demostración de la tangente del doble de un ángulo, vamos a utilizar igual la tangente de la suma de dos ángulos. Igualamos, igual que en los ejercicios anteriores, alfa con beta, y sustituimos a beta en toda la fórmula por alfa. Decimos entonces que la tangente de alfa más alfa, esto va a ser igual a la tangente de alfa más tangente de alfa dividido entre 1 menos la tangente de alfa multiplicado por la tangente de alfa. Esto entonces reducimos términos semejantes y decimos que la tangente de 2 alfa, sumando estas dos que están en el primer miembro, va a ser igual, y resolvemos en el numerador, tangente de alfa más tangente de alfa será 2 tangente de alfa dividido entre 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa será tangente de alfa al cuadrado. Y con esta fórmula vamos a conseguir también la tangente del doble de un ángulo. El estudio de la trigonometría es de suma importancia para la sociedad. El uso de esta rama tan importante de las matemáticas ha colaborado de manera primordial en el desarrollo de la vida del hombre sobre la Tierra. Veamos este video que nos muestra las aplicaciones de la trigonometría en la vida diaria y parte de su historia. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos, en particular de los triángulos rectángulos. Por ejemplo, si conocemos las medidas de uno de los ángulos agudos y de uno de los lados del triángulo rectángulo, con la trigonometría podemos encontrar las dimensiones que nos faltan sin necesidad de medirlas. El primer antecedente escrito de la trigonometría se encuentra en el problema 56 del papiro de Ames, alrededor del año 1650 antes de nuestra era. Los babilonios y egipcios utilizaban la trigonometría en las construcciones. A partir de los esfuerzos realizados por varias culturas de la antigüedad, la trigonometría se desarrolló para impulsar el estudio de la astronomía al pronosticar la trayectoria y posición de los cuerpos celestes, así como en la navegación y en la cartografía. Actualmente, la trigonometría tiene diversas aplicaciones, como cortar un círculo en 6 partes iguales, calcular algunas distancias inaccesibles, determinar medidas para la navegación, o en la física y en la medicina, entre otras ciencias. Veamos algunas de ellas. La trigonometría les puede ayudar a dividir un círculo en 6 partes iguales, llamadas sectores circulares. Imaginen que una pizza es un círculo perfecto. Localicen el centro del círculo y tracen un radio. Ubiquen la mitad del radio y sobre este punto, tracen una recta perpendicular al radio hacia ambos lados, hasta que corte al círculo en 2 puntos. Tracen 2 segmentos de recta que unan cada uno de esos puntos con el centro. Observen que también son radios del círculo y que las rebanadas o sectores circulares que se obtienen son iguales. Prolonguen el trazo del radio hasta convertirlo en diámetro y repitan el procedimiento anterior. Así tienen 6 rebanadas de pizza iguales. Ahora imaginen que se necesita medir la altura de un ciprés. ¿Cómo se podría medir sin exponerse a caer desde la copa del árbol? Para resolver este problema, podemos recurrir a un triángulo rectángulo formado por los segmentos que hay entre el pie del árbol, su altura y un observador. Y a partir del ángulo de elevación y la longitud entre el observador y el ciprés, se calcula su altura. Otra situación de distancias inaccesibles que podemos resolver con trigonometría
es la de determinar la distancia que hay entre un barco y la base de un faro, que está a 160 metros sobre el nivel del mar. Si el ángulo de depresión con el que se observa al barco desde lo alto del faro es de 18 grados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el que se conoce la longitud de uno de sus lados y la medida de uno de sus ángulos agudos. Entonces, podemos encontrar la distancia entre el barco y la base del faro. Otro ejemplo pueden ser las estructuras metálicas que conforman los puentes que están formados por triángulos. Observen, para diseñar este puente se consideran vigas metálicas rectas de 6 metros de altura y 12 metros de base, las cuales son unidas con soldadura y remaches. Pero se desconoce qué longitud tendrán las vigas diagonales y con qué ángulo se deben colocar. Y es con ayuda de la trigonometría que se podrán determinar dichas medidas. ¿Qué otras situaciones que involucran triángulos rectángulos consideran que se pueden resolver con ayuda de la trigonometría? Nación es el conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbre, constituyendo generalmente un pueblo o un país. La palabra nación proviene del latín natio, derivado de nascor, nacer, que podía significar nacimiento, pueblo, en sentido étnico, especie o clase. Una nación se caracteriza por la identidad cultural, social, histórica y política de un pueblo. En este sentido, se puede definir el sentimiento de una nación como el parecer de un grupo de personas que comparten lazos con los cuales se identifican culturalmente. Nación y Estado. Una nación es un conjunto de personas que comparten la cultura, la lengua y las costumbres. Por otro lado, un Estado se determina por la soberanía económica, social y política de un territorio. La nación es una construcción colectiva. A través de la historia se van forjando y creando los elementos que identifican a la nación y que permanecen en el tiempo. Algunos de estos elementos son la lengua común, la historia, el territorio compartido, las costumbres y las tradiciones. Los habitantes de una nación comparten las siguientes características: un pasado histórico común en el que se destacan sucesos y procesos históricos que son propios a los integrantes de la nación. Un idioma o una lengua común y propio que los diferencia de los demás. Un origen étnico o racial común o una mezcla particular de razas o etnias. Una cultura común que incluye valores, costumbres o tradiciones propias, así como creaciones culturales propias de las artes plásticas, la música y la literatura. Un sentido de identidad propio, un territorio común en el cual los habitantes tienen apego a él y establecen una estrecha relación. Una intención o una voluntad de hacer cosas en común y de posibilitar el fortalecimiento de la nación. El sentimiento de pertenencia es el sentimiento y la conciencia de formar parte de un grupo o nación. Este se manifiesta a través de la identificación con el idioma, las costumbres, las historias, los valores, las creencias y las tradiciones de la nación a la que pertenecemos y nos diferencia de otras naciones o culturas. A este conjunto de rasgos comunes que adoptan los habitantes de una nación y son resultado de un proceso histórico se le conoce como identidad nacional. Cuando la nación se convierte en Estado, se adquiere soberanía que permite determinar la forma de organización social, económica y jurídica que quieren para su territorio. Para poder considerar algún territorio como nación, son necesarios 3 elementos que serán mencionados a continuación. Territorio. Este es el espacio geográfico en donde se encuentra establecido el grupo de personas. Población es el grupo de personas que se encuentran en el espacio geográfico e integran la nación. Conciencia nacional. Esta es la unidad resultante de los elementos que tienen en común el grupo de personas, como por ejemplo, costumbres, religión, raza, idioma, entre otros. La construcción de la identidad dominicana. La identidad dominicana es el resultado de un largo proceso histórico durante el cual nuestra identidad ha recibido múltiples influencias. Es el resultado de una mezcla de diferentes grupos étnicos que a través del tiempo han aportado sus rasgos culturales. Así, nuestra identidad se enriqueció con el legado cultural de taínos, españoles y africanos. En los siglos XVII y XVIII se inició el proceso de formación de una identidad cultural propia.
el criollismo. Nos sentíamos españoles unidos por lazos como el idioma, la religión y la ordenación jurídica e institucional, copia del modelo español. Pero al producirse el abandono progresivo de España, el aislamiento conllevaron a la isla a buscar mecanismos de supervivencia. Fue así como se profundizó el proceso de creación de la cultura criolla. El afianzamiento criollo se produjo durante el periodo de dominación haitiana, y es cuando surgen las ideas independentistas, aunque con inconsistencias. La consolidación de una cultura criolla con manifestaciones propias permitió el desarrollo de una identidad nacional y cultural. A mediados del siglo XVII se inició el mulataje, la mezcla entre blancos y negros que tendría el efecto de suavizar el perjuicio racial. El aporte africano sería determinante en la formación de una cultura propia. En el siglo XIX era una sociedad con carácter étnico y con grupos culturalmente identificables, blanco, negro e indígena. En el periodo comprendido entre la ocupación haitiana y la era de Francia, desde 1801 hasta 1809, se consolidaron de manera determinante los cimientos de la confirmación de nuestra identidad como nación o nuestra conciencia como comunidad diferente. Los criollos dominicanos fueron tomando conciencia en su diferenciación, su modo de vida, sus costumbres, tradiciones, creencias y forma de pensar. La raza se define como cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas cuyas características diferenciales son transmitidas genéticamente por herencia. Una etnia se define como una comunidad humana que comparte un conjunto de rasgos de tipo sociocultural, al igual que afinidades raciales. La palabra como tal proviene del griego etnos, que significa pueblo. Como razas eran denominados los diferentes grupos humanos que poblaron el planeta, de acuerdo con diversos sistemas de clasificación, usados sobre todo entre los siglos XVIII y XX. Se pensó durante siglos que los seres humanos podían ser separados por razas, tomando en consideración sus características físicas, como el color de piel, el cabello, el ángulo facial o la forma del cráneo. De allí que tradicionalmente se haya dividido la especie humana en tres grandes razas: la blanca o caucásica, la amarilla o mongoloide y la negra o negroide. No obstante, en la actualidad se considera que la especie humana no se encuentra dividida en razas, sino que todos descendemos de un tronco común y que en este sentido la separación por razas no es más que una convención y una arbitrariedad que no tiene base científica y que mucho menos implica jerarquía alguna. De allí que, como alternativa al concepto de raza, se opte más bien por el de etnia. Los grupos étnicos tienen en general un origen común, así como una historia y una tradición que los une como pueblo. Transmiten de generación en generación su lengua, sus costumbres, usos, valores, creencias e instituciones, así como el conjunto de expresiones artísticas que forman parte de su acervo cultural: la música, la danza, la poesía. Por lo general, suelen ser los habitantes originarios de determinados territorios, por lo que en ocasiones se ven obligados a declarar o a exigir su soberanía sobre ellos para evitar ser desplazados o aniquilados por otros grupos étnicos invasores. Hoy en día, muchos países en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, se autodefinen multiétnicos, pues el Estado reconoce expresamente la coexistencia de varios grupos étnicos en su seno. Tal es el caso de países como Bolivia, México, Ecuador, Argentina o Venezuela. Por su parte, la etnología es la ciencia que se dedica al estudio de las causas y razones de las costumbres y tradiciones que distinguen a las etnias. Mientras que la etnografía es la disciplina que se encarga del estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Como tal, tanto la etnología como la etnografía son ramas de la antropología. Es incorrecto, no obstante, usar el concepto de etnia como sinónimo de raza, ya que la raza es determinada por factores biológicos, mientras que la etnicidad interviene en factores de índole sociocultural. En este sentido, queda claro que etnia y raza no son conceptos equivalentes. Etnia se refiere a una comunidad humana que comparte una serie de rasgos socioculturales, como la lengua, la cultura, la religión, las instituciones, los valores, usos y costumbres, así como afinidades raciales. La raza, en cambio, hace referencia a los grupos en que se subdivide una especie. Considera únicamente aspectos de tipo biológico, así como de índole física, asociados a las características fenotípicas de los individuos.
Las etnias, en este sentido, se diferencian de las razas en que son un hecho humano y cultural, mientras que las razas son un hecho biológico y natural que se puede verificar en otras especies. Cabe entonces subrayar que en el siglo XVII se produjo la consolidación y desarrollo de algunos fenómenos socioeconómicos y culturales que son fundamentales del pensamiento de la época, como el mestizaje biológico, unión entre europeos e indígenas, y el mestizaje sociocultural, asimilación de hábitos y costumbres ajenas. Los cambios en la base económica de la colonia de Santo Domingo influyeron en la transformación étnica de la población y la generalización del proceso de mestizaje. El cambio empezó con sustancial reducción de la cantidad de esclavos. En el siglo XVI, la población se redujo en un 70% debido a la miseria y al abandono de la colonia. A mitad del siglo XVII se produjo una mezcla racial entre blancos y negros, lo que originó los surgimientos de los mulatos, quienes se convirtieron en la base de la identidad dominicana. En la parte este de la isla de Santo Domingo, 15% de blancos, 60% de mulatos y el 25% de negros. Por consiguiente, la población mulata era mayoría. ¿Qué es mestizaje? El mestizaje es el cruce biológico y cultural de individuos provenientes de distintas etnias. Antiguamente, el mestizaje solía relacionarse con la idea de mezcla racial, es decir, la unión entre individuos de razas diferentes. No obstante, en la actualidad, el concepto de raza ha sido desechado por la ciencia. Escucha y lee el siguiente monólogo y responde vrai ou faux a las afirmaciones que le siguen. Mes dernières vacances, je les ai passées à Paris. J'adore cette ville. J'ai visité le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée Rodin. Je me suis promené dans les rues de Paris. J'ai fait les magasins. Je suis aussi allé passer une journée à Versailles pour visiter le château. Vrai ou faux? ¿Verdadero o falso? A. Il a passé ses vacances à Paris. Il a passé ses vacances à Paris. La réponse correcte est vraie. 2. Il n'a pas visité le musée du Louvre. Il n'a pas visité le musée du Louvre. La réponse correcte est faux. 3. Il a bu un café en terrasse. Il a bu un café en terrasse. La réponse correcte est vraie. 4. Il s'est promené dans les rues de Paris. Il s'est promené dans les rues de Paris. La réponse correcte est vraie. 5. Il est allé à Versailles pour faire de la randonnée. Il est allé à Versailles pour faire de la randonnée. La réponse correcte est faux. En la clase de hoy revisamos vocabulario que hemos visto en clases anteriores y empleamos el passé composé con ambos auxiliares. También retroalimentamos el uso de ciertas expresiones que indican la intención de nuestras acciones. J'ai eu envie d'aller au cinéma. J'ai dû partir en République Dominicaine. Seguimos desarrollando la comprensión auditiva a través de diálogos y monólogos para tener un mejor desempeño en la pronunciación y la expresión oral. Mes dernières vacances, je les ai passées à Paris. J'adore cette ville. J'ai visité le musée du Louvre, le musée d'Orsay,
le musée Rodin. Je me suis promené dans les rues de Paris. J'ai fait les magasins. Je suis aussi allé passer une journée à Versailles pour visiter le château. Llegamos al momento de valorar los logros que has alcanzado con la clase de hoy. Reflexiona bien cada uno de los siguientes enunciados y marca sí en proceso, no, con una X debajo de la columna que mejor describa tu conocimiento adquirido. Reflexiona bien cada uno de los siguientes enunciados y marca sí en proceso, no, con una X debajo de la columna según tus conocimientos previos. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias vividas en las vacaciones, expresar gustos y preferencias de actividades realizadas en vacaciones. Devoir, tarea. En un encuentro entre amigos, cada uno está relatando sus experiencias sobre sus vacaciones. Escribe un párrafo corto en el que tú relatas tus experiencias. Como siempre, te recomiendo que lo leas, lo grabes y le envíes el audio a tu profesor o profesora de francés para que te haga las correcciones de lugar. No olvides guardar las tareas realizadas en tu portafolio para que posteriormente puedas verificar tu progreso a través de las mismas. Si te quedó alguna inquietud o duda, puedes volver a ver esta clase en el canal del Ministerio de Educación en YouTube. Te agradezco mucho la atención prestada y el tiempo que dedicas a tu aprendizaje a distancia. On se verra à la prochaine fois. Au revoir!